Y se viene la palpa, señoras y señores, con los 50 años. El señor Richard Matamoros. Dinero en efectivo. Cajita de chela. Más chela. Hoy estamos preñados. Eso. Ay, ay, ay. Dinero en efectivo. Gracias, familia Matamoros. La familia Fuentes por estar presentes. Y mientras tanto nos vamos preparando ya. El cumpleañero está que dice, pero que se imaginaba tantos regalos, papá. Espera. Ya, otra vueltita más, por favor. Corre, mami. Es que no pesa. Date vuelta, mami. ¿Qué es esto? Estamos en momento de regalos. Ahí está, los
dedicarle algunas palabras de parte de sus hijos, quienes han tenido a bien hacer esta pequeña presentación a cargo del grupo Amauta, quien va en este caso considerar algunas palabras. Dice: hoy celebramos sus 50 años de vida, que aunque la distancia nos separa y no podemos abrazarte, en este día tan especial, quiero que sepas que siempre estás en nuestros corazones. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por tomar tus consejos y el gran ejemplo que eres. Nos sentimos muy orgullosos de ser tus hijos. Deseo que Dios te conceda muchos años más de vida, salud, felicidad, y que todos tus sueños se sigan haciendo realidad. Espero que pronto podamos reunirnos para celebrar juntos. Te extrañamos mucho y te queremos con todo el corazón. Feliz cumpleaños, papito. Disfruta al máximo tus 50 añitos de parte de Sayuri y yo. El extranjero le dijo unas palabras y dándoles un fuerte voto de aplausos por este cariño que el día de hoy nos brindan sus hijos para el cumpleaños. Felicidades, éxitos, que sigan cumpliendo 1000 años más. Muchísimas gracias. Y aquí le damos un aplaudido para que le puedan ver, por favor. Me quiero a toda la familia, muy gracias. La verdad, siento feliz y me hace eventos sobre este día muy especial. Simplemente yo quiero familia, vecinos, hermanas, todos. Gracias por este aprecio que me tienen a mi persona. Les quiero mucho, mis hermanos Carlos, Díaz, a todos, a todos, gracias, tengo palabras, pero gracias, los tranquilos, gracias, gracias a todos, gracias. Fuerte palmas para el compañero. Y también tenemos en este caso las palabras de su linda esposa, y se va a dirigir unas maravillas. Muy buenas noches a todos. Aquí a mis hijos, gracias a Noemí, gracias
que están presentes en este momento. Gracias a todos que estamos presentes. Es todo. Listo, muchas palmas. Y la emoción que causa en este momento, poder en este caso dirigirse algunas palabras a sus hijos que nos hacen posible ahorita celebración y que también se hacen presente. Bien, presente para cerrar con unas palabras y listos, tenemos también tener las palabras, pero mucho aprecio y cariño van a expresar aquí en este momento, poder poner el tiempo. Ahora vamos a recibir las palabras de Kevin. Buenas noches a todos familia presentes. Yo me siento muy agradecida por compartirnos un día especial que es de mi papá. No será mucho, pero lo hicimos con mucho cariño, sus hermanos y yo. No están presentes mis hermanos, pero ahí está el cariño que ellos lo tienen, siempre están presentes. Muchas gracias familia y pues espero que lo disfruten y muchas gracias papá. Te digo feliz cumpleaños. Gracias papá por apoyarme. Tú has sido siempre muy bueno conmigo. Gracias por darme la mano. Me siento muy feliz. Te agradezco a Dios por darme un papá muy ejemplar como usted. Gracias papito. Esta es una sorpresa a tus hijos. No será mucho, pero lo decimos con mucho cariño. Gracias. También tenemos en este caso las palabras finales para que puedan, en este caso, continuar con la fiesta. A ver, adelante. Palabras de cierre. Decía la fiesta, tenemos la orquesta con parte musical, tenemos también el grupo artístico que nos está acompañando el día de hoy. Bien, ahorita, muchas felicidades, que sigan los éxitos, que deseamos en este caso, en este día muy especial que está cumpliendo 50 años. Felicidades. Que buen día de la fiesta. Muchas gracias por venir. Salude la fiesta y orquesta. Bien, y vamos a acompañar en este instante para poder cantar su respectivo Happy Birthday. Entonces, Vamos a cantar los vamos en este caso a pedir a ver quién nos va a acompañar marco musical. A ver, el marco musical nos va a acompañar con el respectivo cumpleaños feliz. A ver, todos nos ponemos de pie, por favor, para acompañar en este momento al acontecimiento. A ver, si nos podemos poner de pie, por favor, y acercamos para poder cantar su respectivo Happy Birthday. A ver, agradecemos. Orquesta, orquesta. No, va a cantar. Adelante, caballero. Unas palabritas. Ya no queremos. Bueno, buenas tardes, familias, en general, buenas noches ustedes. Yo quisiera pedir a Dios que sea riguroso. Y hoy día estoy entusiasmado de hacer una misión. Está cumpliendo 50 años, ¿no? Nadie llega a su hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a todos los hijos,
y todos estamos presentes. Gracias. Nuestra atención. Ya yo lo que pasa ya con la y sigue muy contento de pasarnos las manos. Son palabras del hermano mayor dirigido hacia su hermano. Muchas gracias. Hermosas palabras que expresan sentimiento y cariño. Ahora sí nos toca. Van a su hermano. La hermana. Breve, por favor. Buenas noches con todos, hermanos, hermanas, acá mi hermano Richard, primas, tíos, vecinos, gracias por visitarnos, ¿no? De mi hermano quizás es algo pequeño, pero con mucho amor, mi hermano. Nosotros, tus hermanas, acá estamos presentes. Mamá nos ha dejado bien unidos, poquitos pero bien unidos. Y acá estamos tus hermanas, nuestros hermanos de Estados Unidos. Se encuentran Marisol, Carlos, Beatriz. Todos estamos presentes aunque lejos. Desearte, hermano, un feliz cumpleaños, que sigas adelante. Yo sé que tus hijas de lejos te quieren, te aman, te aprecian, que estás con tu esposa, tu hija. ¿Qué más, hermano? Desearte feliz cumpleaños, que sigas disfrutando. Te amamos nosotros como hermanos. Feliz cumpleaños, hermanos. Fuerte palmas. Ahorita aquí las palabras de la señora Gladys Matamoros, dirigido a su hermano ahí por sus 50 años. Sí. Listo, pase adelante. También tenemos más palabras. En esta ocasión se está acercando la señora René Matamoros. Primeramente, damos gracias a nuestro Señor que nos da salud, vida. Hermano, como dice Gladys, nosotros te queremos todos, nos queremos. Ahí estamos juntos, como una pequeña cosita estamos haciendo, pero estamos juntos. Alegre, siéntete, disfruta toda la noche con tu esposa, con todos, ¿no? Ahí están los padrinos, ahí están los vecinos, ahí están las primas que han venido de lejos. Hay que decir gracias y hay que servirnos todos hasta las últimas consecuencias con las orquestas. Ahí está la cantante. Esa es mi palabra a todos, gracias. Muchas gracias, palabras de la hermana mayor, la señora René Matamoros. Muy bonita la expresión, muy emotivo y el cariño sincero que se tiene para cada uno de ustedes, hermanos, la integridad que se vive aquí. Listo, a ver. Acérquense, acérquense. Con los pocos que quedan. Familiares, para que puedan. Ya, a ver. Ya, a ver. Miren, aquí. Uno, dos y... Uno más. Uno, dos y... Ya está. Ahí le cantamos el cumpleaños feliz. Ahí tenemos el musical que hoy nos acompaña. Y todos los presentes también. Ahora sí los invitamos a ustedes a estar compartiendo. Ya se viene aquí. Cántico por el cumpleaños, Mexicana.
Me falta ladrillo. Ya marca la Un ladrillo. ¡Bravo! ahora sí, ¡Que muerda! ¡Que lo muerda! Digo, desgraciado. Bueno, muy feliz porque ya pidió su deseo. Ahora sí que se venga Marcela. Vamos a seguir bailando, gozando y disfrutando. Santo yo, ven,
llevando lo hermoso de estas costumbres y tradiciones. Hoy en los 50 años del señor Richard Matamoros. Siempre con la familia Matamoros, la familia Villalba. Oye, de las tomas, Huancayo. Con los pasitos prohibidos comenzamos a bailar. ¡Qué elegancia el sombrerito! Ay,
hermanos, los primos sobrinos que vinieron a estar acompañando en esta hermosa fiesta familiar. Ay, lucero de la mañana. Ay, lucero de la mañana. Alumbra en mi camino, quiero llegar a mi casa. Alumbra en mi camino, quiero llegar a mi casa. Esa amistad que suena es una carta vacía. Ese pingolé que suena es una carta vacía. Sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones. Sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones. Y para nuestros amigos y hermanos del campo, aquellos que labran la tierra, los hermanos productores de Huancaíta, Huancayo, Ayacucho, los amigos de Huánuco, un abrazo para ustedes. A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo, hay una gatita que se llama Cuya Cuya. Hay una gatita que se llama Cuya Cuya. A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo, hay una gatita que se llama Cuya Cuya. Hay una gatita que se llama Cuya Cuya. Y felicidades también a las hermanas, los familiares que hoy día vinieron vestidos de santeros, se dieron y hacer lo posible para festejar este bonito cumpleaños, los 50 años del señor Richard Matamoros Villalba. Somos Corporación TCT. Eres pesadita, si como que eres pesadita, en una bebida te voy a dar cuya cuya, en una cerveza te voy a dar cuya cuya. Si tú no me quieres pesadita, si tú no me amas pesadita, en una cerveza te voy a dar cuya cuya, en una cerveza te voy a dar cuya cuya.
los amigos santiagueros, también del marco musical, el cariño de los familiares. Y ahora se viene la orquesta para amenizar también, para seguirla, de corrido. O sea, orquesta ya no da sueño. Una familia somos imparables. Ya, estamos chateando, ahorita chateando. Bailas, rompes zapatos. Bailas. No quiero que se pare. ¿No quieres que se pare? Claro, la orquesta. Ahí está. Ahora, ¿qué vas a decir? Ve? Sírvele, mami, sírvele. Él no se va a servir. Él piensa que es medicamento. Con cucharita se va a servir. Ahí está, ve. Ahí está. Salió. Estará con Ronald Ruti, así estará buscando. Sírvete, mami, sírvete. Aquí se toma en Huancayo. ¿Cómo se toma? Mejor no digo nada. Yo soy de otro lugar. Yo soy. Jala. Ahí la frase. Toma en Huancayo, Claro, la frase correcta es. ¡Qué riquito es! Muy bien, muchas gracias. Aquí seguimos disfrutando de la música. A ver, vamos a escuchar a la mami. Mientras vamos a comenzar, a ver, mami. Ya, mírame. A ver tus palabritas para el cumpleañero. A ver cómo te sientes hoy en familia. Ya sabe, ella le he dicho ayer todavía. Por adelantado. Las mujeres están buscando su relevo, los varones Eso.
Y eso sin chela, ¿qué será cuando toman? Empate, creo, ¿ah? Que sigan, que sigan. Hasta definir, hasta definir. Si así bailan sin tomar, ¿qué será cuando toman?
Queremos saludar a todo el público que nos está bailando, a todos los que nos están mirando y felicitar a los que sí están bailando. Y quiero felicitar al que me va a invitar también el vasito ahorita. Estoy a la espera. Y a la vez queremos saludar a toda la familia que vino de distintos lugares. Gracias, amigos. Gracias. Gracias amigos. En vista de que tenemos demasiados comentarios, exceso de compartidos, vamos a compartir con ustedes un breve descanso. Ya gracias a todos. Volvemos en unos minutos más. Volvemos. No, es que ya la piñata.
fiesta que se organizó por la familia Matamoros, Milapa. Del país. Saludos para nuestros amigos de la sierra, de la costa y de la selva. Va derecho.
Gracias, gracias. Estamos haciendo gárgaras para cantar. Algunos estaban con karaoke estaban. A ver, ¿cómo te has sentido agarrando el micrófono? ¿Ya casi querías cantar? Ya lo llenaron, ya. El micrófono pasó hasta la de abajo. Ya. Tanto micrófono lo llenaron. Ya. Se ha acaparado muchos micrófonos. Se ha tragado el micro. Se tragó el micro y quedó ahí. Quedó ahí atragantado. Ay, qué gracia. A ver, Berito, ¿te has divertido o no te has divertido? Sí, ¿no es cierto? Estaba bonito. Por fin se alegró la familia. Me ha gustado. El camarógrafo lo ha vivido. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado. Yo también he sentido que es querer cantar, que es querer cantar. Ahora ya quiero cantar a veces. Y tú estabas con dos micrófonos a la vez, ¿no? Ya se curó la garganta. Ya se curó la garganta, ¿eh? Ha hecho gárgaras. Puro gárgara estabas haciendo. ¿El micro? Con dos todavía. Ahora sí supera esa A ver, y tú, mami, a ver, coméntanos. ¿Y tú llegaste a conseguir tu micrófono o te ganaron las chicas? Todos estabas persiguiendo. No encajaba en la, no encajaba en la boca. De que eran muy chiquitos. Eran muy pequeños los micrófonos. Muy chiquito. Y para ti, mami, tú has conseguido. A la experiencia ya, miren, ¿ve? Ahí, a la experiencia ya con los micrófonos. Ella es profesional. Ya tiene su título de cantante. Ya, título de cantante ya tiene ahí, ¿ve? Con gorrita roja.
Demasiado ensayo. Titulada ya. A dar clases. A dar clases. Sí, dice ella, cosa mejor dice. Ahí estábamos, muy bonito, muy divertido. Algunos también ya les pasó la mareadera. Gracias, gracias. Que toque, que toque.
seguir disfrutando de este hermoso baile, esta linda costumbre que se vive aquí en el Valle del Matardo. Vamos, Kennedy, Matamoros, allá.
Thank you.
Aquí continuamos con los personajes que se han quedado hasta el último, los que están a full y los que siguen, los que seguimos vivos. Ya, esta se quería escapar, la agarramos como acuerdo. Y ya, Pascua, sí, señor. Ya. Dice a la Juc, a la Vizcaya, a la Quinza, tú. Vamos, vamos, vamos.
Sopa de calabaza. Si tan solo cuando se debe. It's
Thank you.
Sigue cantando, a ver, cantando. Cuando yo lo conocí a ti, te la de Bueno, en vista ya de que ya estamos en las últimas. Bueno, voy a aclarar porque para ustedes ya hemos concluido con todo. Ya aquí están solo los sobrantes prácticamente, los que quedamos de la familia Matamoros, así que nos despedimos de ustedes. En vista que no haya música, no hay artista, el artista también, ya todo el marco musical se va alistando ya para que se retire. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos han concedido. Somos Corporación TCT y hoy en los 50 años del señor Richard Matamoros. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima.